Amados hermanos y amigos, queremos seguir con el estudio de la primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 26, en esta serie de conferencias sobre cómo obra el Espíritu Santo en esta edad cristiana. Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a entender la voluntad del Señor, a entrar en comunión con Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo a favor de la humanidad perdida? ¿Y qué hace el Espíritu Santo por la iglesia para edificarla, para organizarla, para encaminarla, en cuanto a llevar a cabo toda la voluntad del Señor para nosotros en esta época cristiana? Estamos escudriñando, pasaje por pasaje, palabra por palabra, la primera de Corintios, el capítulo 14, comenzando ahora con el versículo 26. Hermanos santos. Dice la palabra: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Un texto bien poderoso, hermano, que nos habla sobre el propósito de aquellos ministerios que daba el Espíritu Santo, sobre aquellos dones, el propósito real y verdadero de aquellos dones, que era para la edificación. Contrario a lo que vemos hoy día, que tal parece como si fuera un espectáculo circense. Todos son invitados a que vean los milagros de sanidad. Todos son invitados a que sientan emociones extremas. Todos son invitados a ser bautizados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nunca bautizó a nadie, sino fue Jesús el que bautizó con el Espíritu Santo. Y cosas por el estilo que vemos, más bien un espectáculo que una cosa práctica para que el pueblo de Dios pueda aprender, pueda renovar el entendimiento y así ser transformado en una criatura que da gloria a Dios por medio de la obediencia a esa voluntad que ha ido aprendiendo por medio de la renovación del entendimiento. Y esto a través de la edificación que recibe en la iglesia. Hágase todo para edificación se quiere decir que en la iglesia primitiva, cuando eran necesarios los dones, porque el Nuevo Testamento no existía en forma escrita, los dones tenían que servir para edificar a la iglesia. O sea, para enseñar, para que la iglesia aprendiera la buena y santa voluntad de Dios, porque no existía el libro santo que tenemos nosotros que nos suple para todas esas necesidades. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo sobre la palabra? Que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar, a doctrinar, etc. Y preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Perfeccionarlo. Exacto, que eso era lo que hacía el Espíritu Santo con estos dones en la iglesia. Fuera de la iglesia confirmaba la palabra, pero dentro de la iglesia lo que hacía era enseñar, edificar. Así mismo es. Bien interesante, muy instructivo este pasaje. Hoy día, hermanos santos y amados que nos escuchan, hoy día también, cuando la iglesia se reúne, la iglesia que se rige por el Nuevo Testamento, la iglesia bajo el nuevo régimen del Espíritu, como dice Pablo en Romanos, el capítulo 7, el versículo 6. Hoy día, cuando una congregación neotestamentaria se reúne, también podemos traer salmos, también podemos traer doctrina, también podemos tener revelación y podemos edificarnos. ¿Cómo? No por medio de los dones, ya no me hace falta, sino por medio de la palabra inspirada. ¿No es así, hermano? Eso es correcto. Precisamente de eso es que se trata este estudio que hemos tratado de enseñarle a toda nuestra radioaudiencia, para que ya no estén esclavizados por emociones, por anhelos que no son necesarios en nuestro día. Porque ¿para qué usted pudiera ir a la iglesia? ¿Para sentir emociones? ¿Para sobresalir porque tiene unos dones mágicos o sobrenaturales? ¿O porque usted está buscando la salvación?
¿Le salvarán las lenguas? ¿Le salvarán las profecías? No, señor. ¿Le salvarán las visiones? ¿Le salvarán los milagros? Tampoco ¿Le las salvarán revelaciones. todas esas señales? No, Señor. Solamente la fe, la obediencia al Evangelio, que se obedece, como explica Pablo en el capítulo 6 de Romanos, en la obediencia del bautismo, en las aguas, donde es sepultado el hombre muerto y es resucitado para una novedad de vida, a recibir el perdón de los pecados. De eso es que se trata este mensaje. Correcto. Bíblico. Toda la exposición que nos ha dado el hermano Santos es de acuerdo con la enseñanza bíblica. El 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, quiere decir, lengua extraña, Un lenguaje que no conocen, sea esto por 2 y a lo más ¿cuántos? a lo más 3. No más de 3. No ¿Y más de cómo? 3. Y por turno, y que uno interprete. Y que uno interprete. Quiere traernos un comentario sobre este pasaje tan importante. Aunque el pasaje es tan y tan claro, aquellos que ya tienen ideas preconcebidas de lo que debe ser el don de lenguas, rechazan un pasaje tan claro como este y sencillamente lo tergiversan. Dice el apóstol el apóstol Pedro, que Pablo escribía cosas difíciles de entender, pero que los indoctos lo torcían, Tuercen, los tuercen para su perdición. Sin embargo, este es un pasaje fácil de entender y también lo tuercen. Sí. Ok, aquí lo que está diciendo es, se me hace difícil explicarlo porque ya está explicado, ¿no? Pero lo que dice es que nadie puede hablar en lenguas si no puede interpretarla, y que no todos pueden hablar en lenguas, sino que sencillamente tiene que haber un orden, un turno, uno a la vez. En una reunión de la iglesia primitiva, una congregación, por ejemplo la de Corinto, ¿cuántos podrían hablar lenguas? Uno A la vez. 2, uno a la vez. Correcto, Uno a la vez. uno a la vez. Y durante toda la reunión, 3. no más de 3 No más de personas. 3. Hoy día he visitado a muchas iglesias que dicen, muchas congregaciones que afirman seguir el ejemplo de la iglesia en Corinto y siempre están hablando de profecías, de lenguas, del don de lenguas y etcétera. Y hermano, pero cuando voy y visito a tal iglesia, a veces sale todo el mundo hablando lenguas, todos. Hablan 50, hablan 100, he visto hasta 100 personas, según ellos, hablando lenguas. En crasa contradicción y desobediencia a este pasaje, Rechazando al Espíritu Santo. rechazando al Espíritu Santo, el mismo, el cual dicen ellos que les guía. O sea, eso es un engaño. Se están engañando a ellos mismos, porque aunque tampoco se mantienen en silencio y dejan hablar 3, cuando hablan nadie interpreta. Tampoco. Y aquí dice que tiene que haber un intérprete. ¿Quién escribió, quién inspiró este pasaje? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pablo no escribió esto por su cuenta, sino fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el 28? Y si no hay intérprete, haga ¿qué cosa? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjese, como estas personas viven engañadas, muchos dicen que no pueden callar porque sencillamente ellos caen presas o esclavos del Espíritu y tienen que hablar. Tienen que hablar. Tienen que Me lo hablar han dicho, porque, sí, me lo sí, han porque no explicado. se pueden contener. Sin embargo, la palabra dice que el que no tenga interpretación, que se calle. Lo que nos deja dicho que el Espíritu Santo no ha forzado a nadie a hablar lenguas en la iglesia. Ni lo forzó, ni lo está forzando, ni forzará a nadie a hablar lengua, porque uno no pierde el control de sí mismo cuando está en el Espíritu. Cuando anda en el Espíritu, uno no pierde control de sí mismo. Por el contrario, es cuando más control de uno mismo es que tiene la persona. O sea, que cuando nosotros verdaderamente andamos en el Espíritu es porque nuestro corazón está sincero, es honesto, quiere agradar a Dios, obedece, y la obediencia es algo voluntario cuando se trata de la gloria a Dios. Y si usted no puede contenerse en hablar lenguas sin intérprete y por montones, quiere decir que lo está guiando la carne, un espíritu de error, y tenga mucho cuidado porque puede ir derechito al fuego eterno donde le esperarán Satanás y sus ángeles.
Bueno, sus palabras suenan muy fuertes, hermano. Para evitar que alguien se pierda eternamente, es preferible abrirle los ojos con palabras que puedan impactarle, porque de nada valdría todo el esfuerzo que nosotros hacemos si le hablamos con suavidades, poniendo paños tibios y la gente no entendiendo y la gente diciendo que eso no es para mí. Pero sí es para usted, amigo que me escucha, si usted cae dentro de esta categoría. Arrepiéntase de ese pecado diciendo que el Espíritu Santo es el que le mueve cuando es un espíritu de error el que le está moviendo. Arrepiéntase y venga a la verdad. Sea amador de la verdad, sea amante de la verdad. No se conforme con la injusticia para que no se pierda eternamente. Podría sonar fuerte, pero es el amor hacia la verdad lo que hace que uno hable de esa manera. Me hace pensar, hermano, en las palabras de Cristo que también habló, más o menos de la misma manera cuando dijo en aquel día, muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Muchos van a decir, pero Señor, en tu nombre hablamos lenguas, pero Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, que no los conozco, y le dice, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo puedo yo callarme al ver todo este error, millones de personas cometiendo este error, envueltos en esta influencia maligna que se llama avivamiento? Amado, se habla con amor, se habla con humildad, pero se habla también con seguridad, porque aquí tenemos delante la palabra del Señor que no falla. Si dice, calle en la iglesia, se sobreentiende que los que tenían los dones sobrenaturales verdaderos en aquel tiempo también tenían poder para controlarlos. Lo que se dice de manera completamente fácil de entender más abajo en este mismo capítulo, y lo vamos a leer. Dice también en el 29, asimismo, los profetas hablan ¿cuántos? 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado, dice en el 30, a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y aquí voy a continuar leyendo, hermano, porque reafirma lo que acabo de decir. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está. ¿Quiere más pruebas de que están siendo movidos por un espíritu de error los que dicen que no se pueden contener en hablar lenguas, en hacer desorden, en la desorganización y la falta de respeto delante del Dios a quienes dicen adorar? Aquí ese mismo Dios les está diciendo cuál era el propósito de esa reunión y de esos dones, que era para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice la palabra que los espíritus de los profetas estaban sujetos a los profetas, que si los profetas no querían hablar, no hablaban, porque el Espíritu Santo no se apoderaba de nadie. ¿Quiénes son los que se apoderan de los seres humanos y los tiran contra el suelo y les hacen daño hasta matarlos? No es el Espíritu Santo, amado. ¿Quién es? Los espíritus engañadores. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos cómo Jesucristo bregaba con esos casos. Personas que estaban siendo poseídas por demonios, que no se podían controlar. Entonces, no podemos decir que el Espíritu Santo es quien se posesiona de los cristianos para hacer lo que ellos no quieren hacer. Eso sería una mentira y una blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Hay que tener mucho cuidado, amigo que me escucha, al decir las cosas que usted escucha por otras personas indoctos que tuercen la palabra para su propia perdición. Vaya a las Escrituras, que son las que verdaderamente tienen la fuente de sabiduría y de verdad. Es la voluntad de Dios la que nos va a permitir verle tal como Él es en aquel día. Volviendo al 29 dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El Espíritu Santo mismo nos exhorta en otros pasajes de la Biblia a juzgar a los espíritus. Dice el apóstol Juan en la primera de Juan, el capítulo 4, el 1, dice, amados, ¿cómo dice ahí? ¿Se acuerda, hermano? Dice, no creáis a todo espíritu, sí, porque han salido por el mundo
muchos falsos profetas, muchos engañadores. Por lo tanto, debemos juzgar. Ustedes que nos escuchan, están en el deber de juzgar al hermano Santos y a este servidor. Estamos presentando lo que para nosotros es la verdad del Nuevo Testamento, según el mismo Espíritu Santo. Pero usted, amado, que nos escucha, está en el deber de leer su Biblia. Tiene su Biblia abierta. En este pasaje, la 1 de Corintios, el capítulo 14, está leyendo con nosotros. Ciertamente podrá usted entender las palabras donde dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Qué elemental, qué sencillo. Y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Palabras sumamente fáciles de entender. Y luego sobre los profetas dice que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguemos ¿cómo? A base de la palabra inspirada, la Biblia. Entonces dice, porque podéis profetizar todos los que desde luego se sobreentiende tenían el don de profecía, uno por uno, para que todos, y queremos volver a hacer hincapié en esos verbos, aprendan y todos sean exhortados. Y luego dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quisiera hacer una observación sobre el mismo capítulo, el verso 28, donde dice: si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. He escuchado personas decir que el hablar para Dios significa hablar en lenguas porque nadie lo entiende. Y eso no es lo que está diciendo ese pasaje. Abra su entendimiento y escuche que es una continuación de la exhortación para que hable para sí mismo. Porque cuando uno habla para sí mismo, solamente usted y Dios, que conoce los corazones de los hombres, son los que escuchan esa conversación, ese tema, todo lo que usted vaya a decir para sí, para usted mismo. No es que hable en jerigonza, ni que hable con cosas ininteligibles, sino que sencillamente que calle. Que se calle si no hay interpretación. Eso, hablando de los dones verdaderos, no de la falsificación del don de lengua que ocurre día a día en esta era que nos ha tocado vivir. El 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué más podemos decir nosotros? O sea, ¿cómo podemos nosotros seguir añadiendo o explicando cuando la palabra es tan explícita? Cuando la palabra misma le dice, mire, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué clase de paz hay en un culto pentecostal o avivado? Cuando uno ora, que todo el mundo rompe a hablar, lo que hay una confusión. Dios no puede estar moviendo a esas personas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Decían algunas personas cuando comenzaba yo en el Evangelio que el Espíritu Santo era un caballero. Y tenían razón. Solo que no podían entender que no era el Espíritu el que los estaba moviendo, porque el Espíritu que se manifestaba en esas reuniones y en esas actividades no tenía nada de caballero. Porque un caballero calla cuando otro habla. Amén. Y si uno está orando, los demás deben callar, como nos había enseñado el mismo Espíritu Santo en este capítulo. Así que, téngalo presente, donde haya desorden, donde haya confusión, no está Dios. Nos enseña también el pasaje de Elías, cuando estuvo en la cueva, que pasó un torbellino y ahí no estaba Dios. Pasó fuego y allí no estaba Dios. Pasó un ruido, un estruendo y no estaba Dios. Pero pasó un silbido apacible y allí fue que vino Dios. Esa es la imagen que tenemos que tener de Dios. Paz. Jesús decía, la paz os dejo, la paz os doy, no como la da este mundo. Por lo tanto, ¿por qué envolvernos en cosas que avivan la carne y no el espíritu? Amados, todos estos comentarios, hasta estas críticas se traen con amor, con mansedumbre, para ayudarnos a todos nosotros
a comprender cómo obra el verdadero Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Él viene del Padre y dice el texto que Dios no es Dios de confusión, por lo tanto el Espíritu Santo tampoco puede ser espíritu de confusión y de contradicciones. El Espíritu Santo inspiró este pasaje. Todos estos mandamientos sobre cómo hablar lenguas, cómo hablaban lenguas en aquel tiempo, cómo tenían que profetizar mediante el don, etc. Todos estos mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a ver otra práctica muy diferente en el mundo entre los creyentes de este día, de este tiempo del siglo XX. El Espíritu Santo no se contradice, no es un espíritu de confusión, sino de paz. Por lo tanto, en una iglesia, en una congregación dirigida por el Espíritu Santo, siempre vamos a poder palpar la paz de Dios. Vamos a poder experimentar el culto llevado a cabo en espíritu y en verdad. La segunda parte de ese texto, de ese verso 33, es la continuación de más sobre este tema y nos presenta un caso bien particular y un tema bien particular que usted nunca encuentra en la gran mayoría de los que dicen ser cristianos. O sea, en el pseudo-cristianismo. Lee como sigue. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y este pasaje lo vamos a estudiar detenidamente con la ayuda del Señor en la próxima conferencia. Así que les invitamos a estudiar el texto con nosotros. Dios bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga a todos.